Sed bienvenidos, sed bienvenidas de nuevo y una vez más aquí a vuestro canal, Cuentos Inmortales TV. Mirad, hoy estoy aquí para compartir con vosotros 13 historias reales sobre el amor. Entramos ya en la colección de historias reales o también llamada relatos verídicos de la vida americana. Ya tenemos subidos hasta dos directos. Uno que tenían que ver con historias reales sobre animales y otro sobre objetos. Los dejo, los tenéis, los podéis escuchar, el que no lo haya escuchado, aquí en las tarjetas de reproducción que dejaré por ahí arriba. Bueno, esto me encanta. Estas historias me encantan. Tenéis que saber, tenéis que recordar que estas historias fueron escritas por la gente de Estados Unidos y las enviaron a un programa de radio. Allí se seleccionaron y yo traigo aquí una selección de esa selección. Hoy, como os he dicho al principio, vamos a recuperar hasta 13 historias de amor. 13 historias de amor magníficas. Mirad, 13 historias con el título, por ejemplo, como El botón o Las almas se alejan, también títulos como Una lección de amor. Os dejaré también una historia titulada El día en que Paul y yo volamos la cometa, o Mesa para dos, Afrodisíaco matemático, etcétera, etcétera, hasta 13, ya os digo. Bueno, espero de verdad que paséis un ratito súper agradable. A mí me han encantado estas 13 historias. A ver, se titulan Historias reales de amor, pero yo también pondría amor barra desamor, ¿vale? Que hay para todos los gustos. ¿Qué más os puedo decir? Sí, en un principio, este vídeo lo quería hacer en directo. Pero bueno, lo quería hacer el domingo y como digo, pero si ya me lo he leído, lo he grabado esta mañana y digo, pues oye, se los dejo a esta gente queridísima de Cuentos Inmortales TV hoy viernes y que lo disfruten. Y el domingo, pues oye, el domingo será otro día y quizás hagamos otro tipo de directo, otra cosita. De verdad, muchas gracias a todos por el amor que tenéis a este espacio. Yo también os amo desde aquí, vamos, mi corazón está palpitando ya por todos vosotros. Hoy voy a dejar los cuentos totalmente sin ninguna pausa, no me voy a personar por el medio. Eso sí, al final volveré a presentarme aquí con esta carita para despedirme de todos vosotros. Como digo, mil gracias. Espero que os gusten todos y cada uno de estos 13 relatos, de estas 13 historias de la vida americana. Y sin más dilación, comencemos. Mesa para dos. En 1947, mi madre, que se llama Debra, tenía 21 años y estudiaba literatura inglesa en la Universidad de Nueva York. Era una chica preciosa, vehemente aunque introvertida, y sentía una gran pasión por los libros y las ideas. Leía de una forma voraz y quería ser escritora algún día. Mi padre, que se llama Joseph, era entonces un pintor en cierne, que vivía de dar clases de arte en un instituto del West Side. Los sábados pintaba durante todo el día en su casa o en Central Park y después solía permitirse el pequeño lujo de cenar fuera. La noche del sábado en cuestión decidió ir a un restaurante de barrio llamado La Vía Láctea. La Vía Láctea resultó ser el restaurante preferido de mi madre, y aquel sábado, después de estudiar toda la mañana y parte de la tarde, se fue allí a cenar llevando consigo un viejo ejemplar de Grandes Esperanzas de Dickens. El restaurante estaba abarrotado y mi madre ocupó la última mesa que quedaba. Se preparó para una velada de goulash, vino tinto y Dickens, y rápidamente perdió contacto con la realidad que la rodeaba. Media hora después, el restaurante estaba tan lleno que solo se podía comer de pie en la barra. La agotada camarera se acercó a mi madre y le preguntó si le importaría compartir la mesa con otra persona.
Mi madre dio su consentimiento casi sin apartar los ojos del libro. «Una vida trágica la del pobre Pip», dijo mi padre al ver la gastada cubierta de grandes esperanzas. Mi madre levantó la mirada y en ese momento, según ella, vio algo extrañamente familiar en los ojos de aquel hombre. Muchos años después, cuando yo le suplicaba que me contara la historia una vez más, suspiraba y decía: «Me vi a mí misma en sus ojos». Mi padre, totalmente cautivado por la persona que tenía delante, jura hasta el día de hoy que oyó una voz dentro de él. «Esta mujer es tu destino», le dijo la voz, e inmediatamente sintió un cosquilleo que le recorría el cuerpo de la cabeza a los pies. Sea lo que fuere lo que mis padres vieron, oyeron o sintieron aquella noche, ambos se dieron cuenta de que había sucedido algo casi milagroso. Hablaron durante horas, como dos viejos amigos que se encuentran después de mucho tiempo. Más tarde, cuando se despidieron, mi madre escribió su número de teléfono en el interior de la tapa de Grandes Esperanzas y le regaló el libro a mi padre. Él le dijo adiós, besándola dulcemente en la frente, y después se alejaron en direcciones opuestas y se perdieron en la noche. Esa noche ninguno de los dos pudo dormir. Incluso después de cerrar los ojos, mi madre solo veía una cosa: el rostro de mi padre. Y mi padre, que no podía dejar de pensar en ella, se quedó toda la noche levantado pintando el retrato de mi madre. Al día siguiente, que era domingo, fue a Brooklyn a visitar a sus padres. Se llevó el libro para leerlo en el metro, pero estaba tan exhausto después de pasar la noche en vela que, después de leer algunos párrafos, le entró sueño. Así que metió el libro en uno de los bolsillos de su abrigo, que había dejado en el asiento junto a él, y cerró los ojos. No se despertó hasta que el tren se detuvo en Brighton Beach, en el extremo opuesto de Brooklyn. Para entonces el tren estaba desierto, y cuando abrió los ojos y fue a coger sus cosas, el abrigo había desaparecido. Alguien lo había robado, y dado que el libro estaba en uno de sus bolsillos, también se había quedado sin él, lo cual significaba que también se había quedado sin el número de teléfono de mi madre. Desesperado, empezó a buscar por todo el tren, mirando debajo de los asientos, no solo de su vagón, sino de los vagones anterior y posterior al suyo. Joseph se había sentido tan feliz de haber conocido a Debra que no se había preocupado de averiguar cuál era su apellido. La única referencia que tenía de ella era su número de teléfono. Mi madre nunca recibió la llamada que esperaba. Mi padre la buscó en varias ocasiones en el departamento de inglés de la Universidad de Nueva York, pero nunca la encontró. El destino les había traicionado a los dos. Lo que aquella primera noche en el restaurante había parecido inevitable, pasó a ser algo claramente imposible. Aquel verano los dos se fueron a Europa. Mi madre fue a Inglaterra a hacer un curso de literatura en Oxford y mi padre se fue a pintar a París. A finales de julio, mi madre tenía un descanso de 3 días en sus estudios y voló a París, decidida a absorber toda la cultura que pudiese durante aquellas 72 horas. En el viaje se llevó un nuevo ejemplar de Grandes Esperanzas. Después de la triste historia con mi padre, no había tenido la fuerza de volver a leerlo, pero una vez en París y sentada en un restaurante abarrotado después de un largo día de visitas turísticas, lo abrió por la primera página y empezó otra vez a pensar en él. Después de leer unas pocas frases, un maître interrumpió su lectura para preguntarle, primero en francés y después en un inglés macarrónico, si le importaría compartir su mesa. Mi madre dio su consentimiento y volvió a su lectura. Poco después oyó una voz conocida. «Una vida trágica, la del pobre Pip», dijo la voz, y entonces ella levantó la mirada y allí estaba él otra vez. Una lección de amor. Mi primera novia fue Doris Sherman,
Era una verdadera belleza de pelo rizado y moreno y tenía unos impresionantes ojos negros. Sus largas trenzas danzaban y flotaban al viento cuando la perseguía por el patio durante el recreo, en la escuela rural a la que asistíamos. Teníamos 7 años y nuestra maestra era la señorita Bridges, que solía abofetearnos a la más mínima falta que cometiésemos. A mis ojos, Doris era la niña más bonita de la clase y me había propuesto conquistarla con el apasionamiento característico de un chalado de 7 años de edad. La disputa por el amor de Doris estaba muy reñida, pero yo era inasequible al desaliento y finalmente mi persistencia se vio recompensada. Un fragante día de primavera encontré una insignia de metal en el patio. Debía de ser una escarapela electoral, quizá de Franklin Delano Roosevelt. La parte delantera estaba todavía lisa y brillante, pero la parte de atrás ya estaba un poco oxidada. Sin dudarlo, decidí ofrecer aquel tesoro a Doris como prenda de mi amor. Cuando le ofrendé la insignia, con el lado brillante hacia arriba, en la palma de mi mano, vi que había logrado impresionarla. Entonces pronunció aquellas memorables palabras. Mirándome a los ojos y susurrando en un tono solemne dijo: «Alvin, si quieres que sea tu novia, de ahora en adelante tienes que darme todo lo que encuentres». Recuerdo que me lo pensé. En 1935, un centavo era una pequeña fortuna para un niño de mi edad y circunstancias. ¿Y si encontraba algo realmente importante, como por ejemplo una moneda de 5 centavos? ¿Podría ocultárselo a Doris o le diría que había encontrado una moneda de 1 centavo y me quedaría con los otros 4? ¿Habría hecho Doris el mismo trato con mis rivales? De ser así, podría convertirse en la niña más rica de la escuela. Sometido a aquel interrogatorio, mi afecto por Doris fue decayendo paulatinamente. Si me hubiese pedido el 50%, puede que hubiésemos llegado a algo, pero su imperiosa demanda de recibirlo todo en un momento tan temprano de nuestra relación solo sirvió para cortarla de cuajo. Así que, Doris, allí donde estés y seas lo que seas hoy en día, quiero agradecerte mi primera lección de amor y, lo que es más importante, que me enseñaras el precario equilibrio existente en la ecuación amor-economía. También quiero que sepas que algunas veces, cuando estoy adormilado, me veo otra vez persiguiéndote en aquel patio de la escuela, intentando atrapar tus rizos oscuros y saltarines. Esperando al cartero. Trabajo como cartero en Charlotte, Carolina del Norte. Un día, hace 2 años, me detuve junto al buzón de una casa y Christy, la joven divorciada que vivía allí, me estaba esperando en la acera. Me dijo que tenía que contarme una historia. Parece ser que 6 meses atrás le había dejado en el buzón una carta dirigida a otra dirección. El número era el mismo, pero era otra calle del barrio. Como Christy tenía que hacer algunos recados, decidió entregarla ella misma en la dirección correcta. Resultó que la carta iba dirigida a Stan, que era soltero. Hablaron un rato y más adelante él la llamó. Comenzaron a salir juntos y no han dejado de verse desde entonces. Sentía mucho haber entregado mal aquella carta, pero me alegro enteramente de que había servido para que aquellas 2 personas tan agradables se conociesen. Algunos meses después pusieron un cartel de «Se vende» en el jardín de la casa de Christy y luego enviaron las invitaciones de boda. Al poco tiempo se vendió la casa, se casaron y Christy y sus hijos se mudaron a casa de Stan. Algunos meses después vi un cartel de «Se vende» en la casa donde estaban viviendo. Temí que el matrimonio tuviese problemas, así que me inventé una excusa para llamar a la puerta y ver qué sucedía. Christy abrió la puerta sonriente y señaló su enorme panza. «¡Vamos a tener gemelos!», me dijo. «La casa se nos va a quedar pequeña, así que tenemos que mudarnos». Cuando me dirigía a la furgoneta, me invadió de repente la idea de que mi error al entregar una carta
estaba a punto de dar como resultado el nacimiento de dos personitas. Pasmoso. El día que Paul y yo volamos la cometa. Sucedió hace 20 años, durante un caluroso día en Florida en el que el viento soplaba del oeste. Paul y yo estábamos intentando dejar de beber. Nos habíamos emborrachado juntos, habíamos observado cómo cada uno hacía estragos en su propia vida, nos habíamos ayudado mutuamente, nos habíamos decepcionado el uno al otro y nos habíamos querido mucho. Paul era mi amigo, mi hermano espiritual, pero ahora estábamos intentando rehacer una vida normal a partir de lo que, durante tanto tiempo, había sido un comportamiento anormal. Paul medía 1,90 m y tenía una enorme sonrisa y una risa sonora. En aquel entonces era surfista y tenía el pelo rubio y los músculos dorados característicos de todos ellos. Y por supuesto, era, como yo, un novato en el mundo de los que intentaban dejar de beber. Yo era una maestra de escuela rubia y menuda dentro de un minúsculo bikini. Pero lo cierto era que todavía tenía alcohol hasta en las orejas y que no sabía cómo hacer para pasar el día sin una cerveza. Nos fuimos a la playa. ¿Qué otra cosa podíamos hacer un caluroso fin de semana de 1980 en Florida? Llenamos nuestra neverita de agua con gas, cogimos un par de toallas y partimos. Paul llevaba una cometa. Recuerdo que pensé, ¿para qué llevará una cometa a la playa? ¿Qué les verá la gente a las cometas? ¿Para qué sirven? Paul siempre fue un poco peculiar. Había llevado un carrete de sedal para pescar y estaba claro que tenía muchísimos metros de hilo. Nos instalamos en las dunas, a la sombra de un grupo de palmeras, y Paul empezó a volar la cometa. No me acuerdo exactamente de qué le puso a la cometa a modo de cola, pero recuerdo que era roja y no demasiado grande. Era una cometa roja común y corriente. Le puso hilo a la cometa, le puso la cola y la soltó. El viento soplaba desde detrás de nosotros, un fuerte viento del oeste en dirección al mar. No tuvimos que correr con la cometa para que remontase, no tuvimos que hacer nada en absoluto. Lo único que hizo Paul fue soltar la cometa y ésta despegó. Salió volando de verdad. A Paul se le puso una sonrisa de oreja a oreja. Debíamos de tener 1,5 kilómetros de hilo de sedal. Paul fue soltando hilo hasta que la cometa se alejó y luego tiró de la cuerda para hacerla bajar y bailar, caer en picado y dar vueltas, mientras se alejaba más y más sobre las aguas del océano. La pequeña cometa roja acabó perdiéndose en el resplandor del cielo azul. La única prueba de que seguía allí arriba era el hilo de pescar tenso que ambos sosteníamos con nuestras manos. Mirábamos el cielo, intentábamos ver dónde estaba la cometa y nos reíamos al ver cómo había desaparecido. Entonces Paul cogió un par de latas que estaban unidas con una cuerda. Las ató con un nudo al hilo de pescar que se extendía en diagonal por encima de la playa, señalando hacia el cielo. Las latas se balanceaban en medio del aire. A la luz del día era imposible ver el hilo de sedal que las sostenía, así que se balanceaban y flotaban en el aire sin que nada las sostuviese aparentemente. Entonces pasó una persona caminando por debajo de las latas y las vio colgando del cielo. Miró, volvió a mirar, retrocedió, avanzó, miró a un lado y a otro hasta que finalmente nos vio y se imaginó que algo raro pasaba. Pero no estaba seguro de lo que era. Éramos jóvenes y nos reímos. Una chica muy bella, que llevaba un provocativo traje de baño negro, vio las latas y se quedó mirándolas durante largo rato. No le importaba demostrar que estaba absolutamente perpleja y que no lograba entender cómo habían llegado hasta allí arriba. Al final se acercó hasta Paul y le preguntó en qué consistía el truco. Él no quiso decírselo y ella no pudo adivinarlo. Acabó marchándose playa abajo todavía perpleja.
Tendríamos que habérselo dicho, o quizá no. Las latas parecían estar allí por arte de magia. Pasamos el día entero juntos con la cometa, mirando flotar las latas en el aire, mirando a la gente ir hacia atrás y hacia adelante cuando pasaban por debajo de ellas. De hecho, no volvimos a ver la cometa, solo sabíamos que estaba allí por la tensión del hilo. Cuando llegó la hora de marcharnos, nadie quería hacer volver la cometa, así que la dejamos allí, a muchos metros mar adentro y con las latas meciéndose alegremente, colgadas del hilo de pesca por encima del alcance de todos. Más tarde, por la noche, Paul regresó para atar la cometa más fuerte y ésta se le escapó. Se alejó volando muy lejos mar adentro, probablemente hasta llegar a las Islas Canarias. El viento casi nunca sopla desde el oeste en la playa. Es posible que no haya vuelto a hacerlo desde entonces. Tampoco me importa en realidad, porque sí lo hizo aquel día. Paul era mi amigo entonces y sigue siéndolo. Ahora tenemos 50 años y vivimos a miles de kilómetros de distancia. Él vive en el interior del estado de Nueva York, un lugar muy frío y extraño para un surfista alto y rubio. Yo todavía vivo en Florida. Nos enamoramos de otras personas, pero nunca interrumpimos nuestra amistad. Este mes de julio va a hacer 20 años que dejamos el alcohol. Creo que incluso hoy seguimos aún en aquella playa, colgando todavía nuestras latas de un hilo resistente que nadie ve y todavía conscientes de que la pequeña cometa roja sigue allá arriba gracias a la fuerte tensión del hilo que nos une a ambos. La galletita china de la fortuna. Durante años, mis padres guardaron un papelito de los que salen en una galletita china de la fortuna que decía: «Usted y su mujer serán muy felices en su matrimonio». Lo tenían puesto junto a una foto enmarcada en la que aparecían los dos muy sonrientes en una playa de Cuba. A mí me encantaba mirar aquella foto y leer el papelito que la acompañaba. Me transmitían una sensación de estabilidad. Era como si proclamasen a todo aquel que los mirase que ellos eran felices y que estaban decididos a continuar siéndolo. Tengo que decir que fue un magnífico matrimonio que duró 26 años. Hubo, por supuesto, épocas buenas y épocas malas, pero fueron capaces de esforzarse juntos para lograr llevar la vida que querían. Creo que tampoco puede pedirse mucho más. Cuando mi madre cumplió 51 años, le diagnosticaron un cáncer en la lengua. Si la operaban, se iba a quedar muda e iba a tener que alimentarse por sonda durante el resto de su vida. Prefirió someterse a radioterapia, pero el cáncer se desplazó a los nodos linfáticos. Tuvieron que operarle el cuello para extirpárselos. Menos de un año después del diagnóstico, le reapareció el tumor en la lengua. Entonces ya se encontraba tan delgada y débil que era imposible operarla. Algunas semanas después no tuvo más remedio que someterse a una traqueotomía, tras lo cual perdió la voz y tuvo que usar una sonda para alimentarse. Decidió, con la aprobación de mi padre, quedarse en casa y no someterse a más tratamientos. Yo me casé durante ese periodo extremadamente difícil. Mi marido y yo nos instalamos en casa de mis padres para ayudar a mi padre y estar cerca de mi madre. 5 semanas después de mi boda, ella murió en casa, rodeada de toda su familia. Ahora mismo estoy llorando mientras escribo esto. El día después de su muerte salimos todos juntos a cenar fuera. Ninguno tenía ánimo para ponerse a cocinar para toda la familia. Mi padre eligió un restaurante vietnamita. Durante la cena estuvimos hablando de mi madre y compartiendo diferentes recuerdos de ella. Fue un momento agridulce. Todos la habíamos querido muchísimo, pero a la vez estábamos contentos de que ya no sufriese más. Después de la cena, cada uno abrió su galletita china de la fortuna. El papelito de la de mi marido ponía: «Usted y su mujer serán felices en su matrimonio». La hemos puesto junto a una foto nuestra enmarcada en la que aparecemos muy sonrientes el día de nuestra boda.
¿Qué hubiese pasado si...? Me licencié del ejército el 25 de abril de 1946. Había sobrevivido a 3 años de servicio militar en la Segunda Guerra Mundial y me encontraba en un tren de regreso a casa, rumbo a Newark, New Jersey. Lo último que había hecho antes de salir de la base de Fort Dix había sido ir a la tienda y comprarme una camisa blanca, símbolo de mi retorno a la vida civil. Estaba ansioso por poner en marcha mi gran proyecto de futuro. Regresaría a la universidad, acabaría mi carrera y buscaría a la chica de mis sueños. Ya sabía exactamente quién era aquella chica. Desde que la conocí en el instituto, había estado loco por ella. El problema era cómo encontrarla. Habíamos perdido contacto durante 4 años. Bueno, pensé, puede que me lleve algún tiempo, pero acabaré encontrándola. Cuando el tren llegó a la estación, recogí mis bolsas, me puse el paquete con la camisa blanca debajo del brazo y me encaminé a la estación de autobuses, última escala en mi viaje de regreso a casa. Y entonces, ¡milagro! ¡Milagro! Allí estaba ella, exactamente como la recordaba. Una preciosidad menudita, delgada y morena. Me acerqué y le dije hola, con la esperanza de que no se hubiese olvidado de mí. No lo había hecho. Me abrazó y me dio un beso en la mejilla, mientras me decía lo contenta que estaba de verme. «La fortuna me sonríe», pensé. Resultó que había viajado en mi mismo tren y que venía de la Universidad de Rutgers, donde estaba estudiando magisterio, para pasar el fin de semana en su casa. No esperaba el mismo autobús que yo, pero aquello no suponía problema alguno. No estaba dispuesto a dejar pasar aquella oportunidad, así que nos subimos al mismo autobús, el de ella, nos sentamos juntos y nos pusimos a recordar el pasado y a charlar sobre el futuro. Le hablé de mis proyectos y le enseñé la camisa blanca que había comprado, mi primer paso hacia la realización de mis sueños. No le dije que ella era el segundo paso. Me dijo que había sido muy afortunado al encontrar una camisa blanca, dado que había gran escasez de ropa masculina. Y entonces añadió: «Espero que mi marido tenga tanta suerte como tú cuando lo licencien de la Marina el mes que viene». Me bajé en la parada siguiente y nunca volví la vista atrás. ¡Ay! Mi futuro no estaba en aquel autobús. 31 años después, en 1977, volví a encontrármela en una reunión de antiguos alumnos del instituto. Su pelo ya no era tan moreno y no estaba tan delgada, pero seguía siendo muy atractiva. Le conté que mi vida profesional iba bien, que estaba casado con una mujer maravillosa y que tenía 3 hijos adolescentes. Ella me dijo que había sido abuela varias veces. Entonces pensé que ya había pasado el tiempo suficiente como para contarle aquel encuentro de 3 décadas atrás, lo que había significado para mí y cómo tenía grabado en la memoria cada detalle de lo que sucedió aquel día. Me miró desconcertada y luego, como coda final a media vida de varios, le dije: «¿Qué hubiese pasado si...?» Me respondió: «Lo siento, pero no me acuerdo de nada de eso». Guantes de encaje. Mi padre, que se llamaba Joseph Zicon, regresó en el ejército en 1943 y fue destinado a la compañía F del 262 Regimiento de la División de Infantería 66, que entró en servicio en abril de 1943. En diciembre del 44 había alcanzado el rango de sargento. A finales de noviembre de 1944, la división fue enviada a Inglaterra a prepararse para combatir en Europa. Cuando en diciembre de ese año la batalla de las Ardenas cogió a todos por sorpresa, el regimiento de mi padre fue movilizado de inmediato como refuerzo. Y así fue como se encontró en el Canal de la Mancha el 24 de diciembre de 1944, en el transporte de tropas belga Leopoldville, la noche en que fue torpedeado por un submarino alemán. Murieron 802 personas.
Había 197 hombres asignados a la compañía F y solo 19 sobrevivieron. Mi padre fue uno de los 5 hombres del segundo pelotón que quedaron con vida. En aquel momento, mi madre, Margaret Hill Zicon, estaba en su casa de Sydney, Nueva York, viviendo con sus padres y esperando un bebé para el mes de junio. Recibió una carta de mi padre fechada el 11 de enero, pero los censores no le dejaron contar nada sustancial acerca de lo que había sucedido. Mientras tanto, mi madre había estado recibiendo muchas cartas y llamadas telefónicas de los familiares de los soldados que estaban en la compañía de mi padre, en las que le rogaban, afligidos, que pidiera información a mi padre sobre sus hijos y maridos, de quienes no sabían nada desde Navidad. Ella misma estaba muy deprimida y preocupada, así que lo único que se limitó a hacer fue abrir un paquete que había recibido de mi padre. Contenía un par de guantes azules de encaje francés. Pasaron algunas semanas antes de que se los probara, gracias a la insistencia de una amiga. Cuando intentó ponérselos, se dio cuenta de que no podía meter un dedo en uno de los guantes. Había algo dentro. Era un rollito de papel de periódico. Resultó ser un artículo corto sobre el transporte de tropas Leopoldville, que había sido hundido el día de Navidad. De aquel modo, mi padre había conseguido burlar la censura para informar a mi madre de que él había sobrevivido al hundimiento, pero que tantos otros de sus amigos habían perdido la vida. Bailarina. Todos dicen que les saco de quicio, especialmente mi mujer. Nunca le digo lo preciosa o lo bonita que es, a pesar de que lo pienso. Lo que le digo es que está bien. Ella me contesta que su madre también está bien. Yo le digo que estar bien es algo bueno, muy bueno. Para mí decirle a alguien que está bien es decirle algo bueno. ¿Qué sucede si un día ella está preciosa y al día siguiente está aún más bonita? Si no me reservase algo, ya no me quedaría nada por decir. Uno siempre tiene que reservarse algo. Continuamente veo a gente que se queda sin reservas. Para empezar, esa es la razón por la que decidí convertirme en médico especialista en dolor. Lo maravilloso del dolor es que no se anda con tonterías. No se necesita malgastar mucho tiempo hablando de él. Cuando los pacientes llegan a mí, ya han pasado por todo tipo de médicos que han tirado la toalla. Son como huesos en los que ya no queda carne que roer. Yo admiro el dolor. Habría que hacerle un homenaje. No hay miedo más primario que el miedo al dolor constante, interminable. L vino a mi consulta porque le dolía la pierna izquierda. No paraba de sonreír. Pensé, esta mujer es tonta. Cuando la examino, veo que la pierna no solo le duele, sino que está tan rígida que apenas puede andar. Tanto ella como su marido sonríen todo el rato como bobos. Sospecho que la causa puede ser un tumor en la médula espinal y no me equivoco. Le pido al neurocirujano que haga una biopsia de la médula. Después de la biopsia, la médula está casi sin reservas, así que la paciente aprende a ponerse ella misma el catéter, empieza un tratamiento para los intestinos y ahora casi no puede usar la otra pierna. La biopsia no arroja resultados definitivos. No me lo puedo creer. Paso un montón de tiempo llamando a un renombrado patólogo y le pregunto si no podría echarle otro vistazo al caso. Llamo al neurocirujano que dice, creo que extraje un buen trozo. Bueno, a veces estas cosas pasan, dice ella sonriendo. Monto un tribunal médico al completo. La presento a mis colegas, extraigo su fluido espinal, le hago un examen de columna, de pulmones, de cerebro y de sangre. Excepto el inexplicable tumor en la médula y que se hace pipí y caca en la cama, está perfectamente sana. Durante los meses siguientes el tumor se mantiene estable, así que le receto algunos medicamentos, algunas pastillas para disminuirle los espasmos en las piernas y en la vejiga y algunos esteroides para sentirme mejor yo.
Su marido sonríe encantado y me dice que está muy feliz de tenerme como médico. Me dan ganas de echarle la llave a la puerta y dejarlos a los dos encerrados para siempre para que no puedan andar por las calles. Aquello era lo único que me faltaba. Él sonriendo radiante y ella flaca como un esqueleto en su silla de ruedas y con aquel tumor, contándole a cualquiera que estuviese a tiro de piedra. «Ve, mire qué doctor tan maravilloso tenemos. Estamos muy contentos con él». No queda mucho más por hacer. Nada ha cambiado en meses. Supongo que la paciente llevará una vida durísima, pero al menos sigue siendo su vida. Vienen a verme de vez en cuando se les ha terminado algún medicamento o para solicitar más sesiones de fisioterapia. Viven a más de 150 kilómetros de distancia y a veces vienen para una consulta de 15 minutos, de los cuales hablamos 13 y el resto la examino a ella. Trato de darles cita para esas horas en las que sé que no voy a tener a nadie más en mi consulta. Sigo siendo su médico preferido. Un viernes me llama su marido. Los síntomas que me describe son diferentes de los acostumbrados. Les digo que recorran los 150 kilómetros y vengan a la clínica. El examen arroja que tiene un tumor en la parte posterior del cerebro de 5 centímetros de diámetro, en un sitio donde 3 meses antes no había absolutamente nada más que cerebro. Tiene los minutos contados debido a la presión del tumor. El marido corre hacia mí y me aprieta la mano un par de miles de veces y dice: «Estoy tan contento de que usted esté aquí». A ella le bailan los ojos debido al tumor y le duele la cabeza, pero también está feliz de verme. Esa noche el neurocirujano le abre el cráneo. Ella empieza a sentirse mejor con bastante rapidez. Varios patólogos y oncólogos de la ciudad reconocen que no es un tumor común, aunque tampoco le resulta desconocido. La paciente ha empezado su tratamiento y hoy viene a verme a la consulta. Los dos entran con una sonrisa radiante. Ella tiene las piernas delgadísimas, cubiertas de manchas rojas, descarnadas y sin un pelo. Las uñas de los pies son un espanto. Me dice: «Mire, mire». Balancea los dos pies hacia atrás y hacia adelante en su silla de ruedas para hacerme una demostración. Después dice: «Mire esto». Apoya las manos en los posabrazos de la silla y hace fuerza hasta casi levantarse. Debido a la lesión en la médula espinal, los dos pies le han quedado apuntando hacia abajo, ya que los tendones de Aquiles se le han acortado y le tiran hacia arriba de los tobillos. Tiene la cara hinchada y redonda, como una luna llena, debido a la cortisona. Apenas le queda una capa muy fina de pelo. Tiene las cejas muy arqueadas y frunce muchísimo la frente. Sonríe de oreja a oreja y sus ojos siguen bailándole de un lado a otro, pero ahora miran hacia abajo para mostrarme que está de pie, de puntillas. Parece una niña, una bailarina. Su marido está orgulloso y también le mira los pies. Y entonces ella vuelve a sentarse y se queja. «¡Ay, si por lo menos no tuviera esta cara tan enorme!». «No», le digo, «está usted preciosa». Y es cierto. El botón. Mis padres tenían unas ideas muy estrictas en lo referente al botón del cuello de una camisa. Eran de los que creían que con corbata o sin ella, un chico debía llevar siempre el cuello de la camisa abrochado. Si estábamos en casa o en una circunstancia informal, no importaba. Pero en el colegio y en ocasiones donde se iba más vestido, el cuello tenía que estar cerrado. No se trataba solo de una cuestión de estilo. Era algo relacionado con el decoro y conllevaba todo el peso de un imperativo moral. El 10º curso de colegio equivalía al primer año de instituto. Como yo era un niño obediente, hacía lo que se me decía y todas las mañanas me abrochaba el cuello de la camisa. Pero la señorita Scott no pensaba lo mismo sobre los cuellos de las camisas.
Mi profesora de matemáticas era una joven alta y de pelo largo, que al dar la clase solía cruzar las piernas mientras estaba medio sentada sobre una esquina de su mesa. Aquí tengo que decir que llevaba faldas por encima de la rodilla, no muy por encima, pero por encima de todos modos. Solía balancear el zapato en la punta de los dedos del pie mientras cruzaba las piernas sin que nunca se le cayera. Por un golpe de suerte, mi banco quedaba en la primera fila justo delante de su mesa. Yo era bastante ingenuo para mi edad. Sabía cuáles eran las diferencias entre niñas y niños. Mi madre era enfermera y ya me había explicado el asunto aquel del sistema de cañerías. Pero todo lo demás representaba un misterio para mí. Entre los potenciales reclutas para llevar a cabo la revolución sexual de aquella década, a mí me hubieran excluido del servicio sin lugar a dudas. Aún así, gracias a una suerte de alquimia que se pone en funcionamiento dentro de nuestras cabezas, yo supe que había algo especial en la señorita Scott. Una mañana, poco después de empezar el curso, la señorita Scott se inclinó hacia adelante y, para mi asombro, estiró el brazo derecho y me desabrochó el cuello de la camisa. Una descarga eléctrica me recorrió el cuerpo y me llegó al alma, dejándolo todo calcinado a su paso. Por supuesto que mi madre me había tocado muchas veces, pero nunca me había provocado aquella sensación. La señorita Scott me dirigió una rápida mirada, pero continuó hablándole a la clase sin perder el hilo. Consciente de que mi madre quería que llevase el cuello de la camisa cerrado, volví a abrochar el botón. Aquella mujer podía ser mi profesora, pero no tenía derecho a contrariar una orden materna. Pero a la señorita Scott no se la rebatía tan fácilmente. Una vez más volvió a estirar el brazo y a desabrochar el botón, y después me acomodó el cuello con las dos manos. «Estás mejor así», dijo. Creo que si me hubiera besado en la boca no me habría sentido tan eufórico como en aquel momento. Aquel día el cuello permaneció desabrochado, aunque no fuera el tipo de cosas que uno le iría a contar a su madre. De ahí en adelante me abrochaba el cuello de la camisa antes de salir de casa, pero siempre acababa abierto nada más recorrer unos metros calle abajo. Las almas se alejan volando. Estaba guardando la ropa limpia cuando tuve la sensación de que mi marido había muerto. Se había marchado en viaje de negocios y aunque había hablado con él hacía apenas 2 días, en aquel momento estaba segura de que ya no estaba entre nosotros. Llevábamos casados 10 años. En aquel momento nuestros 3 hijos jugaban en el patio trasero, totalmente ajenos a la locura que estaba experimentando su madre en el piso de arriba. Me sentía mareada y desorientada. Dejé a un lado la cesta con los calzoncillos y las camisetas que él no se había llevado al viaje y me senté en el borde de nuestra cama. La sensación surgió de la nada, una enorme ola conteniendo todo lo que habíamos compartido desde que teníamos apenas 20 años. Una ola que rompió encima de mí. Sentí que me ahogaba y que no podía respirar. Se me cerró el pecho y se me secó la garganta. Todas las risas, toda la alegría compartida por el nacimiento de nuestros hijos, toda la paz y seguridad de nuestra vida juntos quedaron comprimidos en milésimas de segundo. Fue la misma sensación que había tenido cuando murió Michelle, la mujer de mi vecino. Estábamos en la boda de su hijo mientras ella se había quedado en casa, muriéndose de cáncer. La familia había decidido no suspender la ceremonia, así que Michelle se había quedado con su madre y sus medicamentos para calmar el dolor. Llegó el momento de la ceremonia cuando el pastor preguntó a Darin: «¿Quién entrega a este hombre?» Y Hugh, el padre de Darin, se puso de pie en la fila delantera y dijo: «Su madre y yo». Y en ese instante una luz de un brillo increíble se abrió paso entre las oscuras nubes de aquella tarde de febrero y atravesó las vidrieras que representaban a Jesús y a su rebaño, y recuerdo que apreté la mano de mi marido con tal fuerza que casi pega un grito, justo en medio de la boda.
Pocas horas después, al llegar a la fiesta, nos enteramos de que Michel había muerto en el preciso instante en que Darin fue entregado a Helen. Los narcisos del jardín de Michel florecen ese mismo día todos los años. También fue la misma sensación que tuve cuando murió mi abuela. Me encontraba acampando en el bosque con mi marido y mis hijos, cerca de donde vivía mi madre. Ya estábamos hartos de bañar a los niños en las frías aguas del río, así que subimos todos al jeep y nos fuimos a casa de mi madre a darnos una ducha caliente. Mi abuela llevaba ya algún tiempo enferma, pero acababan de trasladarla desde su casa al hospital de Penticton. Le pregunté a mi madre por ella y me dijo que esa mañana había hablado con mi abuelo y que éste le había dicho que la abuela seguía estable. Recuerdo que en ese momento sentí como si me fuese a desmayar. Me eché a llorar y abracé a mi madre y ella me rodeó con sus brazos hasta que se me pasó la sensación. Poco después nos enteramos de que la abuela había muerto justo en ese momento. Así que ahora comprenderán mi confusión y mi miedo. Estaba casi segura de que era eso mismo lo que estaba sintiendo, pero también estaba casi segura de que mi marido estaba vivo, a pesar de que lo veía desplomado en el suelo junto a nuestra cama. Me veía a mí misma inclinada sobre su cuerpo, todavía tibio, pero ya sin vida, y experimentaba en cada fibra de mi cuerpo esa sensación de irrevocabilidad. Aquella noche le llamé a su hotel y logré hablar con él. Me daba vergüenza contarle lo que me había sucedido, así que hablé de los niños, de lo que habían hecho ese día y sobre el tiempo que tenía él en Lima. Nuestra cuarta hija, Claire, nacería 6 meses después. Él permaneció en Perú durante 4 meses más para finalizar su proyecto de ingeniería, después de un rápido viaje de 2 semanas en el que vino a vernos y las cosas parecieron normales entre nosotros. Después de regresar a casa la segunda vez, me dijo que había conocido a una mujer en Perú justo antes de irse. Me dijo que era una ex Miss Perú y que había sido su mujer en otra vida. Me confesó que había cometido un gran error casándose conmigo en lugar de esperarla a ella. Me dijo que lo sentía mucho y me pidió perdón por tener que presentarme los papeles del divorcio. Luego se casó con la reina de belleza peruana, a la que le gustan mucho los Estados Unidos. Tienen una niñita preciosa con rizos morenos parecidos a los de su media hermana Claire. Pero el padre casi nunca visita a sus otros 4 hijos ni a mí, a pesar de que vive a solo 20 kilómetros de distancia. Pasaron varios meses antes de que me diese cuenta de lo que sentí aquel día en que estaba guardando la ropa limpia. Sentí que una parte de él moría. Su alma se escabullía de nuestro nido familiar y volaba hacia el nido de ella, y sucedió con tal rapidez que él ni siquiera tuvo tiempo de considerar la posibilidad de quedarse. La sepultura. A los 20 años me enamoré de un hombre que tenía 43. Era el año 1959 y la noticia conmocionó a toda mi familia. Yo era estudiante de enfermería y John había sido paciente de la sala donde hacíamos las prácticas. Mis padres me amenazaron con suspender la ayuda económica que aportaban para mi educación si no dejaba de ver a ese hombre. Había estado casado, se había divorciado y no tenía hijos. Para mí y John era la esencia de la masculinidad. Gary Cooper y Randolph Scott fundidos en una sola persona. Nosotros vivíamos en Colorado y todo lo relacionado con John parecía pertenecer al oeste. La forma en que te miraba y hablaba, su amor por la tierra. Tenía el andar seguro de alguien que sabía quién era y que no necesitaba dar explicaciones. Me encantaba su barbilla prominente y sus caderas estrechas y ágiles. Nunca ningún hombre me había parecido más seductor en vaqueros. Cada vez que me sonreía y empezaba a hablarme de sus pensamientos, con esa forma de arrastrar las palabras que tienen en el oeste, yo creía que me iba a derretir. Un día que pasábamos con el coche por la calle paralela al cementerio local,
me dijo: «Ah, por cierto, hoy me he comprado una sepultura. Estaría bien que supieses cuál es». «¿Qué has dicho que has comprado?», pregunté. «Bueno», dijo arrastrando las palabras, «esta mañana ha venido un tipo a casa que vendía sepulturas en esta zona nueva del cementerio. Hay un lugar que está justo al lado de la estatua de Jesús y de María. Y puesto que estuve tan unido a mi madre, me gustó la idea de que me enterrasen allí». Me sorprendió que a su edad pensase en la muerte. Que yo supiese, gozaba de excelente salud. Me pareció que aquello no tenía ni pies ni cabeza. «Bueno, cariño», dijo, «tampoco hay que ponerse tan nerviosa. No me pasa nada malo, solo que me ha parecido un buen precio. El tipo estaba allí y además me ha gustado el lugar. Así que, ¿por qué no comprarla?». Llevábamos saliendo un año y sabía que, una vez que él tomaba una decisión, no había marcha atrás. Había que aceptarlo como era. Transcurrió otro año y la presión que mi familia ejercía sobre mí siguió aumentando desde todos los flancos. Mis padres habían reclutado a mis amigas de la universidad, a mi pastor, a mi tía preferida y a mis hermanas para que les ayudasen a convencerme de que debía salir con chicos de mi edad. Yo sabía que John me amaba de verdad. Él se daba cuenta de todo el tumulto que nuestra relación estaba causando en mi familia, así que un día dijo que tal vez deberíamos separarnos un tiempo. Lloré durante días, pero al final accedí. Poco después empecé a salir con un compañero del hospital que era casi de mi edad. Mi madre y mi padre estaban felices. Habíamos acordado que no nos veríamos durante 3 meses. Se suponía que no íbamos a mantener ningún contacto, pero John, mi verdadero amor, me llamaba de vez en cuando y hablábamos por teléfono. Antes de que se cumplieran los 3 meses acordados, descubrí que estaba embarazada y el bebé no era de John. Era el año 1960. Las únicas opciones eran casarme o dar el bebé en adopción. Decidí casarme. Le escribí a John, pero no me contestó. Mi hijo nacería en septiembre. El 25 de agosto cogí un periódico y me encontré con que John había muerto en un accidente de coche en la I-25. Lo habían enterrado el día anterior. Yo sabía dónde estaba la sepultura, así que fui directamente al cementerio. Eso sucedió hace 40 años. 20 años después, murió mi padre y mi madre eligió para él una sepultura que está justo a la vuelta de la de John. Ella no tenía ni idea de que John estaba enterrado allí y de que yo conocía el lugar desde un año antes de su muerte. Todos los años, el día de los difuntos, dejo una rosa sobre su tumba. El misterio de los tortellini. Brian y yo llevábamos saliendo algunos meses y todavía no había cocinado para él. Brian era cocinero de profesión y eso me intimidaba horrores. De todos modos, yo resultaba un público muy agradecido que probaba todo lo que me preparaba cuando venía a casa con su wok, sus cuchillos y sus cacerolas para seducirme con su cocina. Pero la sola idea de cocinar para un chef me aterrorizaba. Sobre todo porque mis recetas siempre requerían cosas enlatadas y envasadas y medio kilo de carne, según los gustos, que uno mezclaba en una olla y después llamaba comida. Carne a la cazuela o lasaña, o la especialidad de mi compañera de piso, chuletas de cerdo bañadas en sopa de crema de champiñones. Una comida típica de nuestro sureño Ohio natal. Pero sin duda algo que no podía servírsele a un chef de California. Pero ya empezaba a sentirme culpable, así que un miércoles, después de que me preparase una de sus comidas, anuncié que el siguiente sábado iba a cocinar una cena para él. Quedó impresionado y dijo que vendría a casa a las 7 en punto. Compré un libro de cocina italiana y encontré una receta que parecía fácil de hacer: tortellini. Empezaría desde cero. El sábado por la tarde preparé el relleno. Ningún problema. Después hice la masa.
Empecé por romper un huevo en el agujero hecho en medio de una montañita de harina, que fue transformándose, como por arte de magia, en una bola de masa. Poco a poco fui cogiendo confianza y hasta empecé a sentir cierto engreimiento, si he de ser sincera. «Kerin, ¿dónde está el rodillo de amasar?», le grité a mi compañera de piso, que había prometido desaparecer para la hora de cenar. «¿Qué rodillo de amasar?», contestó a gritos desde el salón. «Ya sabes, el de madera», le dije. «No tenemos ningún rodillo de amasar», me gritó. Paré un momento y cerré los ojos. Entonces me acordé de dónde estaba el rodillo de amasar, en la cocina de mi madre, a 3000 kilómetros de allí, y ya eran las 6:30 de la tarde. Eché un vistazo por la cocina mientras blasfemaba por lo bajo. Mis ojos se posaron en una botella de vino que había comprado para la cena. No era lo mismo que el palote de mi madre, ya que solo tenía un mango, pero tendría que arreglármelas. Puse todos mis esfuerzos en extender la masa lo mejor que pude y acabé sudando a pesar de que tenía puesto el aire acondicionado. Después corté la masa con un vaso de agua y a partir de ahí recuperé nuevamente el ritmo. Cubrí toda una bandeja para hornear con tortellini rellenos y bien moldeados. Justo cuando estaba terminando, sonó el timbre. Metí la bandeja de pasta en la nevera y recibí a mi invitado con la ropa cubierta de harina y el rostro rojo y brillante. Brian me trajo una botella de vino espumoso y una rosa para festejar la ocasión. Después de una copa de champán, ya me encontraba lo suficientemente sosegada como para cocinar los tortellini. El agua de la olla empezó a hervir. Brian observó con gran interés cómo sacaba la bandeja de tortellini de la nevera y abrió los ojos de par en par cuando vio todas aquellas hileras de formas retorcidas y diminutas. «¿Has hecho tú eso?». «A mano. Ni yo podría hacerlo. Yo utilizo una máquina de hacer pasta». Eché la pasta en el agua hirviendo y luego la serví. Tenía un aspecto espléndido. Nos sentamos y me quedé mirándole mientras se metía un tortellini en la boca y masticaba. Y masticaba y seguía masticando. Decidí probar uno. Era tan espeso como una goma de borrar. Se acabó. Me di cuenta de inmediato. Había tenido entre manos una gran oportunidad, pero ahora él sobreviviría, mal que bien, a la cena y se retiraría temprano con la excusa de un dolor de cabeza y desaparecería en la noche estival con su caja de cuchillos y cacerolas y jamás regresaría a pasar una noche en mi apartamento. Pero se los comió, todos, sin dejar ni uno en el plato, aunque reconoció que sí, que estaban un poco pesados, pero que no estaban mal en realidad. Así que le conté lo que me había pasado con el rodillo de amasar. No se rió. Cuando vi la expresión de su rostro, me di cuenta de que era el hombre de mi vida. Cuando la gente nos pregunta cuál fue el momento en el que nos dimos cuenta de que estábamos hechos el uno para el otro, Brian dice: «La primera vez que ella cocinó para mí, me preparó tortellini, empezando desde cero». Y yo digo: «La primera vez que cociné para él, y se comió mis tortellini». Afrodisíaco matemático. En la época en que John y yo rompíamos continuamente, decidimos vernos solo de vez en cuando. Las citas estaban bien, pero solo una vez a la semana. Íbamos a llevar vidas separadas y nos veríamos ocasionalmente cuando nos apeteciera, pero sin preocuparnos acerca de compromiso alguno. Un día, al principio de esta etapa, estábamos sentados en el suelo del apartamento de John. Él hacía punto, tejía un jersey y yo leía el último teorema de Fermat. De vez en cuando le leía algún trozo de mi libro en voz alta. ¿Has oído hablar alguna vez de los números amistosos? Son como los números perfectos, pero en lugar de ser la suma de sus propios divisores, son la suma de los divisores del otro. En la Edad Media, la gente acostumbraba a grabar números amistosos en piezas de fruta. Se comían la primera pieza y la otra se la daban a comer a su amante.
Era un afrodisíaco matemático. Me encanta eso, un afrodisíaco matemático. John mostró muy poco interés. No le gustan mucho las matemáticas, no como a mí, lo cual era una razón más para que nuestra relación fuese algo totalmente informal. Llegó la Navidad, y dado que odio ir de compras, me alegré de poder tachar a John de mi lista. Nuestra relación era demasiado informal para andar haciéndose regalos. Sin embargo, cuando estaba comprándole un regalo a mi abuela, vi un libro de crucigramas y de criptogramas y lo compré para John. Siempre habíamos hecho juntos los criptogramas de la contraportada de The Nation y supuse que, ya que costaba $5, podía dárselo como regalo. Cuando llegó la Navidad, le di el libro a John, sin envolver, todo muy informal. Él no me regaló nada. No me sorprendió, pero me sentí un poco herido, aunque se suponía que no debía importarme. Al día siguiente, John me invitó a su apartamento. «Tengo tu regalo de Navidad», dijo. «Perdona que te lo dé con un poco de retraso». Me entregó un paquete mal envuelto. Cuando lo abrí, cayó sobre mis rodillas un rectángulo tejido a mano. Lo cogí y lo miré, totalmente confundido. En un lado estaba tejido el número 124.155 y en el otro el 100.485. Cuando volví a mirar a John, este apenas podía contener su entusiasmo. «Son números amistosos», dijo. «Creé un programa de ordenador y lo dejé funcionando durante 12 horas. Estos son los números más altos que encontré y después los tejí uno a cada lado. Es una manopla para coger las ollas. No te lo pude dar anoche porque todavía no sabía cómo rematarlo. Ha quedado un poco raro, pero pensé que podía gustarte». Después de aquella Navidad, nuestra relación pasó por un montón de vicisitudes, pero nunca más se podría decir que fue algo informal. El antiguo afrodisíaco matemático había vuelto a funcionar. ¡Ay! Que ya estáis ahí, perdón, que ya se han acabado, lo siento, ya se han acabado estas 13 historias reales de la vida americana, estos relatos verídicos que os he dejado hoy. ¿Sobre qué? Sobre el amor. Bueno, ¿y qué os han parecido? A ver, quiero esos comentarios ahí, quiero esos likes, por favor, esos likes si os ha gustado, claro, si no, pues nada, pero si os ha gustado, dejadme esos likes y vuestros comentarios, que es importante. Sabéis que me encanta leeros. Comentarme algo de cualquier cuento de los 13 que habéis escuchado, pues decirme cuál os ha gustado más, qué enseñanza habéis sacado de otro, si os habéis sentido identificados con alguno de estos 13 relatos, seguro que sí, porque de verdad es que han habido para todos los gustos. Bueno, sin mucho más que decir, yo ya me despido hasta la siguiente entrega, que espero que sea el domingo, a ver si me animo y hago un súper directo con vosotros, que tengo también alguna cosita preparada que seguro que os encanta. Muchas gracias a todos de corazón por estar ahí, un abrazo de luz gigante, un beso hiper fuerte, cuidaros mucho, nos vemos en la siguiente entrega. ¡Chao!